Hoy estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor, Jesucristo y Salvador. Y por qué, siendo nosotros pecadores, siendo enemigos de Él, por qué nos alcanzó su gracia, ¿no? Y meditaba que su gracia nos alcanzó porque Dios es amor, y a través de su Hijo, Él nos ama, nos ve perfectos, nos ve sin culpa, sin pecado. Ese es el pacto de gracia que Dios a través de Jesucristo perdonó nuestros pecados. A través de ese sacrificio, Dios nos ve perfectos, siendo seres imperfectos. Pero Dios lo quiso así. Así que, hermanos, los invito a abrir la Biblia en Génesis capítulo 28. Bueno, como sabrán, estamos en el estudio del libro de Génesis. Estamos viendo la vida de Jacob. Hoy tenemos la Santa Cena, estamos haciendo memoria del sacrificio de Cristo, pero también tiene que ver esto que vamos a leer ahora, esta historia. Para los que están de visita, esta historia habla de Jacob, el hijo de Isaac. Abraham era su abuelo. Dios llamó a Abraham porque Dios tenía un propósito con Abraham, que era formar una nación. De su simiente vendría el Cristo. Abraham tuvo a Isaac, que era el hijo de la promesa. De Isaac nace Jacob, que es el del que estamos hablando ahora. Vamos a ver un poco la historia. Solamente quería decir esto, que Jacob era una persona como nosotros, con defectos, era engañador, mintió, engañó a su padre, le robó la bendición. Era de él la bendición, pero usó engaños para obtener una bendición que era de él. Quería aclarar esto porque es Dios obrando en seres imperfectos. Es Dios obrando en nosotros. Siempre es Dios trabajando en el corazón de las personas. Entonces nos vamos a ver identificado por la gracia y la bondad de Dios. ¿Por qué Dios eligió a Jacob? ¿Y por qué Dios nos eligió a nosotros? Por su amor, por su misericordia, por su bondad. Así que Juan Pablo nos había compartido, el capítulo 28, que venía hablando la historia. Voy a hacer un repaso nomás para tener un contexto de la historia. Vemos que en el capítulo 28, de los versículos del 1 al 5, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, le dio la bendición que Jacob la tomó, pero la tomó por medio de engaños. Si después quieren leer el versículo 27, léanlo. No podemos hacerlo ahora porque tenemos la Santa Cena y el pastor me dijo que predique 15 minutos. Así que ya estoy por terminar. Pero quiero hacer un repaso. Isaac llama a Jacob, lo bendice, lo mandó a la tierra de Padán Aram para que tome una esposa, porque ellos no querían que tomaran esposas de los pueblos que estaban alrededor, los cananeos, porque ellos tenían dioses extraños. Me llamaba la atención, Isaac, como ya habíamos hablado, era un hombre, podríamos decir, multimillonario en este tiempo. Tenía mucho ganado, muchas riquezas. Dios lo había bendecido mucho a Isaac. Era muy rico. Era más rico que un príncipe. No sé si se acuerdan que habíamos hablado. Dios había hecho una promesa que lo iba a bendecir, que lo iba a multiplicar, y se cumplió. Pero podemos decir que lo despidió a Jacob en la pobreza, porque Jacob se fue, dice que se fue con un bastón y un bordón. ¿Y qué padre? Vamos a poner un ejemplo ahora, trayéndolo ahora. Una persona multimillonaria que tiene 10.000 hectáreas, mucho campo, muchos vehículos, casas, ganados.
le dice a su hijo que tiene que ir a buscar una esposa, pero no le da nada. Le dice, andate con lo opuesto. Una bolsita con un poquito de aceite, un palito, y anda a buscar una esposa. Recordemos que en ese momento eran 600 kilómetros más o menos lo que tenía que hacer Jacob para ir a buscar la esposa, caminando en el desierto. Pero dice que no le dio nada, ni siquiera un camello. Y dicen que Isaac tenía más de 1000 camellos. Dicen los teólogos que tenía más de 1000 camellos. Imagínense, no le dio nada. Y meditaba en esto y podríamos decir que egoísta, ¿no? Que fue Isaac, que no le dio nada a su hijo. Y después, leyendo un poco, él lo despidió con lo más grande que puede tener una persona en el mundo. Lo despidió con la bendición de Dios. Le dio la bendición, que era de Abraham su abuelo, que pasó a él, y dice que lo bendijo. Esa es la bendición más grande, porque podemos tener muchas riquezas, muchas cosas materiales, pero no tenemos la bendición de Dios. Y no tenemos la capacidad de poder disfrutarlas tampoco. Y esas riquezas se convierten en un estorbo para nuestras vidas. Pero le dio la bendición de Dios. El pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, era para Jacob, el engañador. La Biblia lo dice como que Jacob es el engañador. Y también podemos ver que Dios le da esta bendición por parte de Isaac, que le dice que lo va a bendecir, lo va a fructificar, lo va a multiplicar. Esto se lo dice su padre. Jacob anhelaba esa bendición. Por eso, si ustedes leen después los versículos anteriores, van a ver cómo él engañó a su padre, se hizo pasar por su hermano, se disfrazó, su papá ya estaba ciego y él robó esa bendición. Pero era de él, pero ustedes después léanlo. Y vemos cómo a veces, habíamos dicho la otra vez, queremos las bendiciones de Dios, pero no lo queremos a Dios. Yo quiero las bendiciones de Dios, pero no quiero obedecer a Dios. A veces nos pasa también a nosotros que queremos las cosas, pero no queremos obedecer a Dios. Así que, bueno, esto sería en modo de introducción. Jacob, el engañador, emprende su viaje. Jacob era una persona que no merecía la misericordia de Dios, no merecía las bendiciones de Dios, no merecía nada, porque él no era una buena persona. Como cada uno de nosotros podemos decir lo mismo de nosotros, ¿no? Porque si alguno se cree que es buena persona, entonces Dios, ¿qué nos tiene que perdonar? Nada. Pero vemos Dios obrando en las personas, el amor de Dios en las personas. Eran 20 años de exilio. Él se fue 20 años. La mamá le dijo que vaya y el padre que vaya a buscar una esposa. Pensaron que iba a ser poco el tiempo, pero fueron 20 años fuera de su casa, fuera de su hogar. Y me gusta un libro que habla al Dios de Jacob, que dice que Jacob era egoísta. Todas las decisiones que él tomaba giraban siempre a su alrededor. Solo pensaba en él mismo. Jacob solo pensaba en él mismo. Quería las bendiciones de Dios, tenía un anhelo por las cosas de Dios, pero él siempre pensaba en él mismo. Pero en este tiempo Dios iba a trabajar en el corazón de Jacob. Dios lo eligió, Dios lo escogió, tenía un propósito, como seguramente cada uno de los que estamos en este lugar podemos decir, ¿qué querrá Dios de mi vida? ¿No? Pero algunos me invitaron, otro puede decir, yo vine por primera vez, pero hay un Dios que tiene el control de la historia y Dios tiene un propósito con nuestra vida. Y el primer propósito que tiene Dios es salvar nuestra alma. Él se interesa por nuestra alma. ¿Qué va a pasar con nuestra alma? Él está interesado de eso. Dios escogió trabajar en la vida de Jacob, una persona engañadora, mentirosa, pero Dios escogió trabajar en su vida con amor y paciencia. No sé si le pasó que Dios trabaja en nuestra vida porque somos porfiados, somos tercos, rebeldes, pero Dios trabaja con amor. Dios no nos quebranta, Dios siempre trabaja con amor.
ese amor del Padre lo podemos ver en nuestra vida. A veces nosotros queremos ayudar a las personas y tenemos este amor limitado y terminamos quebrantando a las personas, porque por ahí le decimos algo y queremos que sea ya, 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 pero Dios trabaja como un Padre paciente, misericordioso, bondadoso. Él sabe cómo trabajar en nuestra vida. Y el propósito es este, que el carácter de su Hijo se haga fuerte en nuestra vida, que se forje en nuestras vidas. Bueno, ahora sí vamos a leer la historia. Voy a leer los versículos, capítulo 28 del 10 al 22. Lo voy a leer todo. Dice, Dios se aparece a Jacob en Betel. Esta es la historia que Jacob había salido, sus padres le habían dicho que tenía que ir a buscar esposa y él se fue. Génesis 28, versículo 10, dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, vamos a contar un poquito lo que pasó en esta historia. Como dije antes, Jacob tiene que huir de su tierra. Él había engañado a su padre, a su hermano lo quería matar y lo mandan lejos de su casa a buscar una esposa. Vemos que dice que salió Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a cierto lugar y durmió allí, dice, porque el sol se había puesto. Este lugar que llegó Jacob son 120 kilómetros que él hizo para llegar a ese lugar. Fueron 3 días, más o menos, lo que le costó llegar a ese lugar. Dice que se detuvo en ese lugar, dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Yo me imagino en el desierto, sin nada, cansado, 3 días, pero dice que se detuvo allí. Pero Dios tenía un propósito con Jacob. En ese lugar Dios se iba a revelar a Jacob. El Dios de Abraham, de su abuelo, el Dios de su padre, se iba a revelar a él. Y me gusta un comentario que dice que Dios nunca guía a sus hijos a ciegas. Dios nunca nos va a guiar a ciegas. Dios tiene un propósito. Por ahí podemos decir, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy acá? Pero dice que Dios nunca nos va a guiar a ciegas.
Hay un versículo que dice, conozco, oh Dios, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10:23. Dios siempre nos va a guiar a lo mejor cuando hacemos su voluntad, aún cuando no queremos hacer su voluntad. Vemos los versículos 12 al 15, la revelación es esta. Dice que ángeles subían y descendían del cielo. Él se durmió y tuvo una revelación de Dios. Dios en ese tiempo se revelaba por sueños. Se le reveló Dios, él ve ángeles, subían, bajaban, y dice que en lo alto estaba el omnipotente, el Dios sublime. Esa fue la revelación que él tuvo. Esta escalera en el cielo, dice que estaba una escalera que iba al cielo. Y yo antes pensaba, ¿vieron la escalera común? Esa que usamos todos, la que usan los pintores. Y yo me imaginaba eso. Pero no era eso, no era eso. La escalera, en ese tiempo se hacían como unas torres que eran tipo pirámide. Cuando hicieron la Torre de Babel también era algo así. Era grande la escalera, era como una pirámide. Y dice que ángeles subían, bajaban. Esa era la escalera que él vio, según los teólogos. Pero dice que en lo alto estaba el Todopoderoso. Y meditando en esto yo quería saber, ¿qué significaba esto? Demostrando que Dios estaba abriendo un camino nuevo al cielo. Una esperanza viva para el hombre, para el mundo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, a Dios, sino por mí. Esa unión, esa comunicación que el hombre había perdido con Dios, ese pacto de redención que vamos a hablar ahora, se estaba abriendo. Ángeles subían, bajaban, la bendición de Dios estaba sobre la tierra, sobre los hombres. Fíjense que siempre es Dios obrando en nosotros, buscándonos. Jesús es el camino al Dios. El camino al cielo es Jesús. Ese es el único camino. Dice que en la visión, él lo ve a Dios en lo alto, demostrando que Dios tenía el control de la historia y del mundo. Y Dios tiene el cuidado de sus hijos. Podríamos decir de Jacob, pero ¿cómo Dios puso su mirada en este hombre? Por todo lo que veníamos hablando antes, cuando estábamos escuchando las canciones, por pura gracia. Por pura gracia tenemos este regalo inmerecido. Pero Dios tiene el control de la historia, hermanos. Porque podemos ver, trayéndolo a este tiempo, un mundo cada vez más oscuro, cada vez más violencia, cada vez la gente está más triste. Vemos muchas cosas tristes en este mundo. Muchos problemas, hay un montón de cosas. Parece como que el mundo se va desmoronando, ¿no? El mundo se va desmoronando, pero Dios sigue teniendo el control de la historia. Él tiene el control de la historia. Y algunos podrán decir, si Dios existe, a veces cuando hablamos con algunas personas dicen, si Dios existe, ¿por qué el mundo está así? En tinieblas, en oscuridad, no hay esperanza, hay desesperanza. Y el mundo está así porque le dio la espalda a Dios. Porque Dios en un principio no formó este mundo para que fuera así. Pero por causa del pecado, por causa de los hombres, el mundo está así. La otra vez también lo dije que el mundo es hermoso, la naturaleza, todo lo que Dios creó es hermoso. El problema somos nosotros, los hombres, porque la naturaleza, los pájaros, las aves, los animales, las estrellas, todo hace lo que Dios mandó. Y nosotros, el hombre, no obedecemos. Ese es el problema. Y había que solucionar ese problema. Entonces Dios estaba abriendo comunión, bendición. Subía, bajaba, pero Él estaba en control de todo. Dios tenía el control. Y esa bendición que iba a recibir Jacob, dice que él quedó plasmado con todo lo que vio. Imagínense. Entonces,
tendríamos que decir esto. Dios tenía un propósito con Jacob y el propósito era este. De Jacob saldrían 12 tribus de Israel. De ahí, de una de esas tribus, Judá, vendría el Mesías, el Salvador. Ese era el propósito. Porque, ¿por qué Dios estaba obrando en el corazón de Jacob? ¿Por qué Dios estaba bendiciéndolo, le daba una revelación? Vendría el Mesías. Siempre la palabra, la Biblia, se va a tratar de Cristo. Es una historia de amor del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo moviéndose, pero siempre es una historia de amor y se trata de Cristo, de Cristo. Él tenía un propósito, formar una nación, y de esa nación vendría el Mesías, el ungido. Fíjense, versículo 14, Dios le dice, tu descendencia, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, dice. Te extenderás al oriente, dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y acá quería aclarar una cosa. Dios es el que hace el pacto con el hombre. Nosotros no podemos pactar con Dios. Es Dios el que hace el pacto con el hombre, el creador con la criatura. Nosotros no podemos pactar con Dios, porque ¿cómo nos vamos a acercar a Dios y decirle, yo voy a hacer un pacto contigo, Señor, siendo criaturas, creados nosotros? Tomamos un ejemplo. No sé quién es el hombre más rico del mundo ahora. Siempre todos decían Billy Gates, pero bueno, hay otros. El creador de Microsoft, de todas esas redes. Es multimillonario. Vamos a poner este ejemplo de yo querer hacer un pacto con Dios. Es muy lejano. Yo en esa empresa trabajo barriendo, limpiando, y yo pido una audiencia con él, con el presidente de la empresa, multimillonario. Me atiende y yo le digo, ¿querés ser mi socio? Quiero hacer un pacto con vos, quiero hacer un negocio. Me va a decir, Amadeo, yo a vos no te necesito si vos sos el que hace la limpieza. ¿Por qué tengo que hacer? Dios no nos necesita a nosotros. Entonces, quería aclarar esto de los pactos. No podemos pactar con Dios. Es Dios que hace el pacto con el hombre, con la criatura. Fíjense en lo que Dios le dice. Estoy contigo, dice, te guardaré donde quiera que estés. Te voy a volver a traer a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Fíjense el amor de Dios, el poder de Dios obrando. Pero Él le dijo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Es Dios en el hombre. Fíjense, el pacto es este. Su descendencia sería como el polvo de la tierra. Él se iba a multiplicar en gran manera. Y dice, todas las familias de la tierra serían benditas en ti y en tu simiente. De esa simiente sabemos que vendría el Cristo, la promesa, el Redentor del mundo. Eso pasó miles de años después, pero pasó en el tiempo de Dios. Y podemos ver la fidelidad de Dios sobre sus hijos y su gracia divina, trabajando en la vida de Jacob. El versículo 16 dice que se despertó y dice, Dios está en este lugar y yo no lo sabía, dice. Dios está en este lugar y yo no lo sabía, dice. Jacob, él tenía un conocimiento de Dios, pero lo que él no sabía es que Dios siempre está en todos lados. Porque él dijo, yo tuve este sueño y Dios está acá en este lugar, pero Dios está en todos lados. Dios es omnipresente, Él está en todos lados, pero Jacob todavía no sabía eso. Pero él tuvo esa revelación y dijo, Dios está en este lugar. El versículo 17 dice que tuvo miedo y dijo, qué terrible es este lugar. En el original hebreo no dice terrible, no, dice impresionante. Dice impresionante, increíble. Eso significa. Después el versículo 19 vemos que le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Versículos 20 al 22. Fíjense, acá podemos sacar una enseñanza para nuestras vidas. Versículo 20 dice, e hizo Jacob voto. Fíjense que hizo un voto, no hizo un pacto. Voto.
diciendo, si fuere Dios conmigo, me guardare en este viaje que voy a hacer, me diere pan de comer, vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová Dios será mi Padre, mi Dios, perdón. Jehová será mi Dios. Dios ya le había dicho que lo iba a bendecir, que le iba a dar todo, que lo iba a cuidar. Y pensaba en esto, que el peligro de nosotros querer ponerle condiciones a Dios. Si Dios ya había dicho algo, Dios lo iba a cumplir. Dios tenía un propósito, formar una nación en él. Y él le puso un montón de condiciones. Si me cuidás, me das de vestir, me das de comer, me cuidás, vuelvo bien a mi casa, nunca me pasa nada. Es lo mismo que le podemos decir a Dios, si nunca me enfermo, Dios, me cuidás, estoy bien económicamente, mi familia está bien, vos vas a ser mi Dios. Fíjese que no tiene sentido. Hay hermanos que viven con lo justo, con el día. Hay misioneros predicando el Evangelio, que ellos pasan hambre, pasan frío, sufren persecución. Algunos los quieren matar, algunos los matan. Me acordaba de Pablo, Pablo decía, sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia, decía Pablo. Filipenses 4:12. Y ellos sufren todas estas penurias, estas cosas. Pero fíjense que ninguno de ellos le pone condiciones a Dios. Ninguno de ellos le dicen, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué estamos pasando hambre? O yo voy a ir a hacer una obra misionera, voy a ir a predicar, pero no me tiene que faltar vestido, ropa, dinero. No dicen nada ellos. ¿Y por qué Dios entregó a su Hijo por nosotros? A su único Hijo. ¿Por qué Dios lo sacrificó por nosotros? ¿Por qué pagó por nuestros pecados? Y ese pensamiento es el que tienen ellos. Cuando no le ponemos condiciones a Dios, tenemos este pensamiento. Si Dios, siendo santo, siendo eterno, que no necesita de ninguno de los que estamos en este lugar, Él no nos necesita. Y Él entregó a su Hijo Jesucristo, lo más amado que tenía, lo más amado para Él. Y si Él lo entregó, murió en una cruz, Dios descargó su ira sobre su Hijo. Dios, ¿cómo nosotros le podemos poner condiciones a Dios? Y la verdad que yo, cuando pensaba esto, tragaba saliva, ¿no? Como se dice generalmente cuando uno, o sea, nos tendría que dar vergüenza cuando queremos ponerle condiciones a Dios. Si Él lo entregó todo por nosotros, lo más preciado, Él lo dio todo. Ese versículo que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dice que amó, pero después dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo que todos sabemos, pero tiene tanto este versículo. Dice que Él amó, que Él dio, que Él entregó. No podemos reclamarle a Dios, hermano. Yo me arrepiento las veces que le reclamo a Dios. O le digo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué las cosas no son así? En ese momento, cuando vamos a la cruz y vemos la cruz de Cristo, creo que ahí se desarman todas las cosas que nosotros queremos armar en nuestra mente, los planes, cosas que no vienen de Dios. Y querer decirle a Dios, ¿por qué no pasa esto? Pero Dios sigue trabajando en la humanidad. En Dios hay esperanza, porque Él entregó a su Hijo Jesucristo. En Dios hay esperanza, en Cristo. Esto nos tiene que llevar a humillarnos, hermano. Jacob lo hizo. Si sos mi Dios, me das esto, me das aquello. Él reafirmó la promesa, porque Dios se lo había dicho. Él no tenía quizás el conocimiento que tenemos hoy. Hoy tenemos la palabra revelada. Cristo ya murió, vino al mundo, redimió a los pecadores que se arrepienten. Y nosotros no podemos actuar así. Por eso que podamos meditar también en esto. No ponerle condiciones a Dios.
Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y fíjense la bendición que tenemos de estar en este lugar. Lo estamos buscando redención, restauración, salvación, perdón, esperanza. Y Dios nos trajo. Así que si Dios nos trajo con un propósito hoy, algunos para salvación, otros para restauración, que podamos estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. No le exijamos a Dios, hermano. Esta palabra puede traer esperanza, trae restauración, trae vida eterna, pero que nuestro corazón no esté cerrado esta mañana, que podamos estar abiertos a esto. Resumí la historia, no quiero extenderme mucho porque tenemos la Santa Cena. Ese lugar donde estuvo Jacob, que tuvo esa revelación impresionante de parte de Dios, 13 kilómetros más adelante había un lugar que se llamaba Belén. No sé si alguno. 1800 años después, en ese lugar nacería el Cristo, la promesa, el pacto. Este Jacob que hablé recién, de esta simiente nacería la parte humana de Cristo. Jacob nace la tribu de Judá, de ahí David, vamos a María y José. María y José eran descendientes de David. De ahí nace el Salvador. La naturaleza humana toma. Pero 13 kilómetros de ahí nace la revelación más grande para el hombre. El pacto de redención que hablamos recién se estaba haciendo carne. Jesucristo, el Hijo de Dios, bajaba a la tierra. La otra vez estaba mirando un libro y cuando estaba Jesús en el pesebre, cuando nació el creador del mundo, del universo, en un establo nació. El creador del mundo, de todo. Estaban las vacas, las ovejas, estaba ahí, entre medio del pasto ahí. Y leía este versículo que dice, cuando Dios presenta a su Hijo al mundo, dice así, este es mi Hijo, adórenle todos los ángeles de la tierra. Este es mi Hijo. Dice, adórenle todos los ángeles de la tierra. Y pensaba en esto, que ese bebito que estaba ahí, era Dios. Y los ángeles estaban todos ahí y no podían creer que el que los creó a ellos, Dios, estaba dentro de ese bebé. Por eso los ángeles no pueden creer cómo pasó eso. Dios se hizo hombre en ese bebé y los ángeles lo miraban y dice que estaban estupefactos. Es un libro. Pero dice, adórenle todos los ángeles de la tierra. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios. Y Él estaba ahí. El plan de redención puesto en marcha en el tiempo de Dios. Pasaron miles de años, el tiempo fue de Dios. Este pacto de redención fue hecho en la eternidad. La otra vez escuchaba a un pastor que hablaba que decía así, cuando Adán y Eva pecaron, dice que estaba Dios hablando con el Hijo, con Jesús, y dijo, estamos en problemas. Vas a tener que ir a morir por ellos, le dice Dios a Jesús. Y totalmente errado, porque este pacto de redención fue hecho en la eternidad. Dios no se sorprende de nada, Dios sabe todo. Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Este pacto de redención, la muerte de Cristo, fue planeada en la eternidad, hermano. Fue un consejo divino, pactado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la promesa, ese es el pacto nuevo. Se llama la prédica Caminando sobre el pacto nuevo, en el pacto. Él vendría a rescatarnos, pero eso fue pactado antes de que este mundo fuera creado
y nosotros éramos un pensamiento en el corazón de Dios, pero ya estaba pactado. Él vendría a rescatarnos de la oscuridad, Él, Jesucristo. Esos símbolos, el pan, la sangre, representa el vino, su sangre derramada. El pan, su cuerpo molido por nosotros, por nuestros pecados. Y ese es el pacto de gracia, caminando en el nuevo pacto. Este nuevo pacto tiene tantas maravillosas promesas que nosotros no podemos comprenderlo. Digo esto porque cuando nos dicen que es un regalo, nosotros queremos decir, ¿yo qué puedo hacer para ser salvo? Bueno, ya está, yo soy salvo, pero quiero hacer cosas. No, no tenés que hacer nada. ¿Cómo que no tengo que hacer nada? Porque es tan maravilloso el pacto que Dios pasaría por alto nuestros pecados por medio de Cristo. Y nosotros queremos hacer cosas, pero Dios no nos manda a hacer cosas. Dios nos manda a vivir una vida santa, a obedecerlo. Resumiéndolo, ahora sí le voy a pedir que me acompañen. Miren este versículo, está definido lo que es el pacto. Miqueas 7:19. Acompáñenme, por favor. Fíjense lo que dice. Miqueas 7:19. Con este nuevo pacto, Dios promete ser misericordioso y paciente con nosotros. Miqueas 7:19. Fíjense lo que dice. Ahí lo tienen. Está un poco escondido, pero está ahí. Lo voy leyendo. Fíjense, este es el pacto. Dice, Él, Dios, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Dice que Dios volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Este pacto de gracia Dios hace con la humanidad este pacto, que Él se va a olvidar de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestras iniquidades, y dice que los va a echar en lo profundo del mar. Es un ejemplo de que eso está ahí en lo profundo del mar y nadie lo va a sacar de ahí. Esa es la promesa. Él va a tener misericordia, va a sepultar nuestras iniquidades y va a echar nuestros pecados al fondo del mar. Todas estas promesas fueron planeadas antes de la fundación del mundo. Por eso decía, el pacto de redención fue antes, mucho antes. Y alguno podría decir hoy, ¿cómo yo puedo entrar a este pacto? ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo caminar en este pacto? En estas promesas tan hermosas, que Dios va a pasar por alto mis pecados, que los va a echar al fondo del océano, al fondo del mar. Lo primero, para entrar en este nuevo pacto de gracia de Dios, es esto: reconocer que soy un pecador. Todos nos reconocemos que somos pecadores. Renunciar a toda voluntad humana, renunciar a nuestra voluntad y a toda obra que yo quiera hacer para agradar a Dios. Porque no podemos agradar a Dios, hermano. Cada día nos levantamos y pecamos con un mal pensamiento, porque a veces tenemos por pecado esto, robar, hacer cosas más graves, pero nos levantamos, por ejemplo, ya tuve un mal pensamiento, ya contesté mal, ya en mi mente pequé, pero no hay ninguno que hoy no se haya levantado y no haya pecado. Hoy, ¿hay alguno? No. Entonces este pacto dice que Dios pasa por alto mis pecados y me ve a través de Cristo. Reconocer que soy un pecador. Renuncio a mi voluntad y a las cosas que yo quiero hacer para agradar a Dios. Creo en el sacrificio de Cristo.
que esa obra de expiación que Cristo hizo me puede salvar. Y saber que solo Dios recibirá la justicia de su Hijo, ninguna otra más. Jesús vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre, de Dios. Ahí leíamos Jacob, Abraham, y todo lo que leamos, ninguno pudo hacer la voluntad de Dios perfecta. Jesús vino a hacerla. Él hizo la voluntad, cumplió la ley. El ser más maravilloso, más dulce, más tierno que caminó sobre esta tierra, Jesús. Dios hecho hombre. Y pensaba que Jesús, cuando Él vino, en esa conversación con el Padre, Jesús pensaba esto, que cuando nosotros nos descarriemos, Él nos va a ir a buscar. ¿Vieron que Jesús dijo, yo soy el buen pastor? Y Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijo, Jesús, cuando ellos se descarríen, yo los voy a ir a buscar. Y así se vayan lejos, estén en un pozo lleno de barro, de ahí los voy a sacar. Y Jesús es eso, es el amor de Dios revelado para el hombre. Perdidos, cuando nos equivocamos, cuando le fallamos a Dios, un montón de promesas hechas vacías y rotas. Pero Jesús dijo, cuando ellos se vayan, se descarríen, yo los voy a ir a buscar, los voy a traer. Y los voy a traer tiernamente, tiernamente. Él agarra la oveja como buen pastor, la levanta, la limpia y la lleva. Y si la oveja está lastimada, la cuida de tal forma y la lleva y la pone en el rebaño y la restaura. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es la bondad de Dios. Esta historia que leímos, yo puedo ver el poder de Dios, pero lo que más puedo ver también es el amor de Dios. Y cómo Dios nos puede amar siendo malos, equivocándonos, cómo Dios nos puede recibir. Y pensaba en esto. Me gusta lo que había dicho el pastor Ismael la otra vez, que Dios es perfecto. Pero imagínense qué pasaría si Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, pero no tiene amor. ¿Qué pasaría? Tendría todo el poder, pero Él no tendría misericordia de nuestras vidas. Pero Dios es perfecto. Él es amor. Por eso la Biblia dice, Dios es amor. Y el amor de Dios es Cristo. El amor restaurador de Dios es Cristo. Y ya, tengo tiempo todavía, voy a contar una historia. Me gustó. La escuché y habla del amor. Había un joven pastor, lo habían nombrado pastor, estaba casado, y la esposa de él se puso mal y cayó en alcoholismo. Cayó en alcoholismo. Ella había tenido problemas con la bebida. Él tenía un ministerio con personas con alcoholismo, con adicciones. Se casó. La esposa cayó en alcoholismo. Entonces empezaron las cosas leves. Después se empezó a incrementar. Se empezó a poner todo más feo. Él tenía que preparar la palabra el sábado para predicar el domingo. La esposa salía los domingos, iba a los bares. Él se ponía mal, se ponía triste. Salía a buscar a la esposa, la encontraba en la esquina, tirada en una cuneta. Empezó así, un mes. Después hacía todo eso los sábados, los domingos, y él siempre la tenía que ir a buscar y la encontraba en una esquina tirada, toda lastimada, siempre estaba lastimada. Y una vez desapareció su esposa. Él llama a otro pastor anciano y le dice, no doy más, dice, mi esposa desapareció y no sé qué hacer, estoy desesperado. Yo la amo, pastor, le decía.
Pasaron 2 días y desapareció, no sé dónde está. Y él le dice, bueno, vení a mi casa, vamos a orar. No doy más, estaba desesperado. Fue a la casa, estuvieron orando, lo ayudó. Y él lo único que le decía al pastor, el que cuenta la historia es el otro pastor, yo la amo a ella, dice, y no sé dónde está. Vamos a orar, estuvieron orando. Pasó un día y suena el teléfono. Y lo llama otro pastor y le dijeron que la encontraron a la esposa. Y dice, ahora te va a llamar. Y le dan el teléfono, le dice la esposa, dice, vení a buscarme, por favor. Vení a buscarme. Tengo miedo, vení a buscarme. Y la agarró y se fue a buscarla. La encontró toda lastimada, toda arañada, tenía la cara, tenía el ojo azul, había estado peleando, el pelo todo enmarañado, toda sucia estaba. Dice que él la fue a buscar con este pastor. Paró el auto, estaba tirada en una esquina. Dice que él, el pastor la miraba. Él fue caminando, la miró y le dijo, mi amor, dice, yo te amo. Dice que la levantó, porque no podía caminar la mujer. La levantó, la llevó, la cargó el auto y la llevó. Y la llevaron a la casa de este pastor, de este anciano. Cuando llegaron a la casa, le pidió a la esposa del pastor un paño de agua caliente y la empezó a limpiar. Limpiaba toda la suciedad, tenía sangre, la limpió. Y le pidió un peine a la esposa y le empezó a peinar el pelo, todo embarañado el pelo. Y dice que él la miraba y le decía, mi amor, yo te amo, mi amor. Y el pastor con la esposa la miraba y decía, yo no podría hacer lo que está haciendo él. Yo no lo podría hacer. La limpió, durmió la mujer y después pasaron unos días y ellos tenían una iglesia, era una zona de campo. Y fíjense, él en ningún momento dejó de amarla. Y dice que el pastor lo veía a los dos que estaban sentados en un árbol, en un tronco, y dice que él veía como él la abrazaba a ella, la acariciaba, la cuidaba. Pasaron unos días y ella se empezó a poner bien, se empezó a restaurar. El amor de Dios, el amor de Cristo a través de su esposo, restauró la vida de su esposa. Dice que después los veían caminando por el campo y esa mujer fue restaurada por el amor. Ahora voy a esto. Es una historia de amor y triste, ¿no? Todos decimos tragamos saliva. Pero imagínense en el amor de Dios hacia nosotros. Cuando le fallamos, cuando estamos manchados, cuando estamos sucios, Él viene y nos limpia, nos cuida, nos protege, nos levanta. Ese es el pacto, el amor de Cristo en las vidas. Un amor humano, imagínense en un amor humano. Mi amor, te amo. Y Dios nos dice así, yo te amo. Yo te voy a restaurar, yo te voy a cuidar, te voy a levantar. Aunque nadie dé una moneda, yo te voy a levantar. Ese es el amor de Dios. Ese es el pacto. Una historia dura, es una historia real. Pero Cristo vino a librarnos de nuestras prisiones, a romper las cadenas de esclavitud. A eso vino Cristo. Él vino a darnos fuerza a los que somos débiles de corazón. Él vino a darnos fuerza. A los que caminan en oscuridad y muerte, Él vino a rescatarlos. A eso vino. Y la única esperanza, la única salida es Cristo. Si ese amor de Cristo se revela a tu vida, te puedo asegurar que no lo vas a soltar nunca. Pase lo que pase. El amor de Dios es tan grande, tan maravilloso que Dios quiere que estemos con Él en el cielo toda una eternidad para que lo conozcamos más. Ese es el nuevo pacto. Podemos disfrutar de todas estas bendiciones, perdón, vida eterna. Dios nos recibe, nos adopta como hijos,
nos restaura, nos fortalece. Hay una promesa que dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se imagina el día que tengamos que partir? Que tengamos que cerrar nuestros ojos y saber que al cerrarlos, cuando crucemos ese umbral de la muerte, Jesús va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Yo sé que soy un pecador, pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Cristo tiene el poder de transformar nuestras vidas, darnos un corazón nuevo con el cual podemos obedecerlo. Quizás si en este día no tenés ese corazón nuevo, es porque no naciste de nuevo en el Espíritu. Pero cuando nacemos de nuevo en el Espíritu, Dios nos da un corazón con el cual podemos obedecerlo. Qué milagro tan grande. ¿Saben cuál es el problema? Pensaba en esto. El problema es que queremos que Dios obre en nuestras vidas, pero no queremos dejar nuestras propias obras. Yo quiero que Él obre en mi vida, pero yo mi obra no la quiero dejar. No quiero rendir mi voluntad. Pero cuando rendimos la voluntad delante de Dios y nos dejamos vencer por ese tierno amor, las cosas cambian, hermano. Cuando parece que no hay solución, que las cosas están oscuras, que no va bien la salud, la familia, el matrimonio, hay esperanza en Cristo. En esa cruz hay esperanza, en la cruz de Cristo. Y para ir terminando, ¿saben cuál es la revelación más grande que Dios le hizo a Jacob? Cuando se aparecieron los ángeles, bajaban, subían, lo resumí así. La revelación que Dios le dio a Jacob fue esta. Esta es la revelación. Yo soy todo lo que necesitas, no necesitas otra cosa. Esa fue la revelación. Dios le dijo a Jacob, yo soy todo lo que vos necesitas, no necesitas otra cosa. ¿Y sabes cuál es la revelación hoy para nuestras vidas? Esta. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios dice, es a su Hijo Jesucristo. Hoy. Todo lo que ustedes necesitan, es a su Hijo Jesucristo. No necesitamos nada más, hermano. Y hay un camino nuevo, abierto y vivo, una esperanza viva. Esa esperanza es Cristo. Así que yo te animo, me animo a seguir adelante en medio de pruebas, de luchas, pero que el amor de Cristo nos sostenga, hermano. Ese es el pacto de gracia. Que nosotros podemos vivir bajo la bondad de Dios y no bajo mi bondad, porque no la tengo. Ese es el pacto. Cuando nos aferramos al amor de Dios, de Cristo, vamos a poder caminar bien. Porque yo no tengo que hacer cosas para agradar a Dios. Pero ese amor me va a llevar a vivir una vida piadosa, santa, a amar a los demás, a mi hermano, a mi esposa, a comprometerme con Dios. Esas son todas las bendiciones. Así que, bueno, no me voy a extender más. El pastor ya me está mirando. Así que, hermano, quedémonos con esto. Tenemos un Dios, nunca vamos a entender este amor. Yo con esa historia que conté, muy lejano, muy lejano. El amor de Dios es más grande. Pero que ese amor nos sostenga en este tiempo. Que el amor de Cristo nos sostenga. Vamos a pararnos para hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar de que te fallamos, que te hacemos muchas promesas, que son vacías a veces, pero cuando nos aferramos a Cristo, a tu Hijo amado, a quien tú entregaste por los pecadores que se arrepienten, podemos tener esperanza, Señor. Cuando miramos la cruz de Cristo, podemos vencer, podemos tener esperanza, Señor. Yo te pido que nos ayudes a todos los que estamos en este lugar porque somos débiles, que nos ayudes en nuestras luchas,
en nuestras pruebas, cada uno con distintas cosas, pero con un mismo Dios. Ayúdanos, Señor. Y ahora también te pido por la iglesia, por la unidad, por nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener una vida, Señor, que te honre por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.